Bueno, pues el tema que estamos tratando es la sanación, ¿no? Sanación integral. No nomás en cuestión psicológica, sino también espiritual. Estamos hablando cómo es importante esta parte. Y decía ahorita Lalo, no le tengan miedo a la psicología, ¿verdad? Pero también ahorita que él decía eso, yo decía, bueno, pero también tiene que ver con cuál psicólogo van. Porque yo recuerdo en alguna ocasión me hablaron de algún lugar de por ahí, en alguna escuela, donde habían llevado a algunos psicólogos a hablarles de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y luego entonces la temática que les dieron pues no era lo que la escuela esperaba. Y entonces me hablan a mí, al grupo de Jóvenes por la Vida, de CUM, que aquí, por aquí estuvieron ayer, no sé si estuvieron ayer aquí, no vinieron. No quisieron venir. No quisieron venir. No, es que se confundieron, nos dijeron, oye, ¿va a estar Juan? Sí. No, pues no vamos. Pero no sabían que hoy, no les aclaramos que hoy. Okay. Sí. Y entonces nos hablan, ¿no? Entonces nos dicen las cosas que le dijeron de sexualidad, entonces decimos, caray, o sea, no con cualquier psicólogo, si usted es católico practicante, a veces no con cualquier psicólogo podemos ir, ¿no? Tendríamos que pensar a lo mejor en algún psicólogo que esté en esta línea de la Iglesia Católica, ¿no? Porque muchos de ellos, bueno, traen algunas otras ideas. Hay muchas corrientes dentro de la psicología que nos llevan por otros caminos, ¿no? Ya lo hablamos cuando tomamos el tema de la nueva era. Muchos de ellos van por ese el reiki, el yoga, sí, la psicología transgénero. No, hay que ir con psicólogos buenos. Oye, ¿por qué me volteas a ver? Así como Juan, ¿verdad? Tenemos a Juan que ya tiene las bases sólidas, ¿verdad? Para tener este tipo de situaciones y conjugarlo con nuestros valores cristianos y espirituales. Está el doctor de Anda, por ejemplo, también, que está aquí con nosotros en Radio Guadalupana. Mi comadrita querida, el alma preciosa, que le mando un saludo. Ana Lilia, amén, ¿verdad? Ana Lilia. Que hacen esta relación. De hecho, nosotros en una comunidad, y lo quería comentar porque, híjole, saca uno cosas que no sé, yo era del pensar de que, bueno, pero ¿por qué necesito sanación interior? Pues yo soy muy feliz, o ¿por qué necesito tener este tipo de procesos de perdón? Y no nada más de perdón, de desprenderme de situaciones del pasado. ¿Por qué? Si yo soy muy feliz. Y no era eso, hay detallitos que están escondidos en nosotros y que muchas veces los transmitimos a nuestros hijos y no lo detectamos ni nos damos cuenta hasta que alguien nos los dice tal y como es. Nos tocó llevar una ¿cómo se llama? Terapia grupal con Ana Lilia en la comunidad de la parroquia, todos nuestros hermanos de San Pablo ahí de Jesús el Salvador. Y fue un proceso donde descubrimos muchísimas cosas y desprendimos de nosotros todas esas codependencias, todas esas situaciones que debemos dejar en el pasado, espirituales y también de comportamiento, ¿verdad? Y esto, hago el comentario para invitar precisamente a nuestros amigos radioescuchas a que se acerquen a tomar este tipo de terapias precisamente con la gente que sabe y la adecuada de acuerdo a nuestros valores cristianos. Así es, ¿verdad? Fíjate, ahorita que mencionabas al doctor de Anda, a mí me gusta escuchar mucho su programa que tiene todos los días. Y una vez escuché a una persona que le habló y que le estaba diciendo que pues la psicología no era de Dios, ¿verdad? Y que por qué mejor no la sanación venía únicamente de Dios. O sea, que él no estuviera, bueno, así lo entendí yo, como que ya se callara y dejar a Dios actuar. Entonces, el mensaje que quisiera dar yo hoy es que no están peleados estas dos cosas, ¿no? Podemos trabajar el área de la psicología y podemos trabajar también en la cuestión espiritual. Como decía ahorita Carlos, la psicología originalmente era una sanación del alma, del espíritu, ¿no? Entonces, claro que con el correr del tiempo ha habido gente que ha entrado dentro de la psicología y que le ha cambiado un poco el rumbo, ¿no? Que ya el término, el concepto de psicología como tal ya no queda dentro de lo que ellos hacen. Sin embargo, habemos muchos otros que seguimos esa línea, ¿no? De sanar el alma, de querer
sanar todas las heridas estas. Ahorita me está acordando de lo que decía la señora, por ejemplo. La personalidad se forma entre los 0 y los 7 años. Casi siempre nosotros en psicología, cuando vamos a trabajar con alguien de la edad que sea, siempre nos vamos a esa etapa, porque ahí es donde se formó la personalidad, ahí es donde se hacen los patrones conductuales, ¿no? Los paradigmas que traemos, cómo nos vamos a comportar de adultos, ahí lo aprendimos en esa etapa de 0 a 7 años. Hay veces que no sabemos, o sea, actuamos, la conducta que traemos la aprendimos o sucedió algo en esa etapa de mi vida, y entonces después cuando estamos actuando en etapas adultas no tenemos conciencia de que fue ahí. Y entonces hay ahí la importancia también de ir pues con algún psicólogo a que te descubra qué fue lo que pasó en el momento exacto, ¿no? O sea, podemos nosotros llegar a esa etapa en ese momento aunque él no lo recuerde, ¿no? Y entonces sanamos esa situación, ¿no? Entonces es importante esta parte. Y luego entonces hay que ver pues con quién vamos a ir, ¿no? Porque también siempre hay un desquebrajamiento o una herida en el alma, o sea, y a veces los psicólogos a veces nos enfocamos mucho en la cuestión terapéutica, psicológica, y dejamos esa herida en el alma, de tal manera que después vuelve con otra situación, con otra sintomatología, ¿no? Porque no sanamos esa herida del corazón, ¿no? Fíjate que veía un caso en un programa que ahorita no tiene mucho sentido, pero era de un caso de Laura. una señora. Señorita Laura. Fátima, por favor. De una mujer, ¿verdad? Que pues asesina a sus hijos y que precisamente es después de una depresión postparto. Entonces ella se acerca a su pastor, ¿verdad? Que en este caso era un pastor evangélico. Y entonces él dice que con oración. Y entonces ella no resuelva y dura mucho tiempo con esta situación postparto, tuvo 3 hijos muy seguido y entonces así como que eso fue generando más y finalmente el desenlace es muy triste porque ella pues comete este homicidio. Y es ahí donde vemos, ¿no? O sea, así como del médico, o sea, que decimos, sí, Dios me sana, claro, ¿verdad? Y estoy segura de ello y mi fe está en ello, pero bueno, Dios crea a los médicos, crea la ciencia y es por la cual me sana. Entonces, sí que bueno, a lo mejor si yo tengo un cáncer o si tengo una gastritis, bueno, me da el medicamento y claro que es Dios que dio la inteligencia al hombre y al avance. Entonces, ahorita platicando, sí decíamos, ahorita igual, o sea, es tu médico precisamente para curar estas cuestiones emocionales y qué tan importante es ir con el médico. Sí, Dios me sana, pero requiero de la ayuda que alguien me identifique cuál es mi mal. ¿Qué más nos Así quieren es. compartir? Sí, hay que recordar que Dios se vale de muchísimos medios. Hay que pensar, como dicen, es solamente la oración. Pues no necesariamente, Dios se vale de lo que sea y a veces Dios requiere que pasemos por ciertos procesos de sanación y por eso a veces Dios no nos sana así con un flashazo de luz en la mitad de la noche, ¿verdad? A veces Dios dice, pues sería bueno que esta persona pasara por este proceso. Les quiero contar un cuentecito que me recordó aquí mi compañero Oscar porque ilustra la necesidad de nuestra sanación. Este es un cuento cortito, era una perrita que estaba esperando cachorritos y como esta perrita sufre un accidente y pierde el uso de sus piernas traseras, entonces ella pues se arrastraba con las patitas delanteras. Como nacen los cachorritos, porque no los pierden en el accidente, y los cachorritos cuando tienen los ojos cerrados eran unos cachorritos preciosos y brincaban y corrían y hacían todo lo que hacen los cachorritos. Todo fue que a las 2 semanas los cachorros abren los ojos y empiezan a arrastrarse en sus patas delanteras nada más. Ese es el peligro de no atendernos, ese es el peligro de no escuchar a nuestra mente, a nuestro corazón cuando nos dice que hay esa herida que menciona Juan. Es muy importante porque muchas veces no lo vemos y estamos a veces repitiendo patrones que no solo son de nuestros padres, son de nuestros abuelos, tal vez 10, 20 generaciones hacia atrás de heridas que traemos y la Biblia habla muy extensamente sobre eso, sobre las famosas bendiciones generacionales y las conocemos por muchas otras, la psicología también las trata a su manera, es algo súper interesante, pero lo importante es que Dios puede y quiere romper ese ciclo. Lo importante es que nosotros estemos abiertos y que dejemos que Dios actúe, sea con un terapeuta a través de la iglesia o si quiere con todo junto. Al fin de cuentas Dios es Dios, lo importante es darnos permiso de que Él actúe en nosotros. ¿Y dónde en El Paso, dónde los pueden encontrar? ¿Algún teléfono? ¿Dónde, para que aquellos radioescuchas que nos escuchan en El Paso y ahorita nos referimos también aquí a Juárez? Mira, la manera más fácil es, hay un teléfono, es el 915-225-2295. Ahí les van a contestar en horas de oficina, pueden dejar un recado o nos mandan un recado a nosotros
Y también tenemos un sitio web, no sé si lo pueda mencionar. Sí, claro. Es www.ichd.cc. Muy curioso porque no tenemos .com, tenemos .cc. Entonces www.ichd.cc. Y ahí tenemos, generalmente nosotros tenemos alguna información, nos pueden mandar un correo o te está la información de los talleres, dónde son. Había que mencionar que la mayoría de los talleres son en parroquias. Las parroquias son las primeras que nos prestan los salones, son las primeras que están dispuestas. Muchos sacerdotes muy preocupados por la feligresía, su trabajo pastoral. Entonces muchos pastores, sacerdotes nos ven como una bocanada de aire fresco. Dicen, válgame, ¿dónde estaban ustedes? Los estaba esperando. Multitud de sacerdotes que nos expresan su necesidad de ir ellos también a los talleres, ¿verdad? Desgraciadamente la mayoría de los padres no tienen tiempo. Por eso el ministerio laical, ¿no? Por eso nosotros pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, ¿no? Entonces pues ahí nos pueden. Y recordar también el número de la asociación aquí de CEFI, que es 618-8096, para las personas que están en Juárez, ¿verdad? Sería 656-618-8096, los que quieran llamar, y ahí les van a dar información de talleres cerca de tu parroquia, cerca de tu casa, de tu escuela, y qué tipo de talleres necesitan. Hay muchísimos talleres, eso sí se los aseguramos. Sí, sobre todo la estructura de los talleres son talleres que tienen una duración de 8, de 10 semanas o de 12 semanas, dependiendo del taller que cada persona requiera, si es que pues tiene identificadas, ¿verdad? Que cuáles son en este caso las heridas o lo que desea sanar. Así es la estructura, 10 semanas, 8 semanas o 12 semanas, y es una vez a la semana los talleres y tienen duración de 2 horas. Los talleres, pues como ya dijo Lalo, se imparten en parroquias, también en la asociación, igual en El Paso, es la misma metodología en El Paso también. Pues esperemos y que cualquier persona, ¿verdad?, que necesite, pues sabe que hay todo esto, que tenga ya conocimiento tanto desde la psicología, y también pues estos talleres, ¿verdad?, que es una herramienta más, un apoyo para que Dios sane todo eso que pues que cada persona tiene identificado y requiere sanar. Okay. Entonces repetimos los teléfonos: CEFIC en Ciudad Juárez 618-8096, y nos repiten el del Paso 915. Sí, 915-225-2295. Y su espacio, su portal, que es www.ichd.cc. Entonces, pues todos nuestros escuchas que están interesados y que a lo mejor están identificando algo que quieren sanar, o que dicen, bueno, a lo mejor no identificamos la causa, pero sí vemos los síntomas, ¿no? O sea, estoy deprimido, a veces me enojo mucho, tengo ira, me siento con ese desaliento en la vida. Entonces eso ya es como un síntoma, ¿no? Es así, sí, como cuando nos duele la cabeza, nos duele alguna parte del cuerpo, ahí nos está doliendo el alma, ¿no? Si sentimos ese hastío de vida, entonces hay que buscar quién nos ayude. Durante los talleres, ¿se trata alguna temática en especial? Bueno, entiendo que a lo mejor no quiero mencionar porque, bueno, pues no hay como ir al taller, ¿verdad? Pero más o menos se trabaja en algunas etapas o se trabaja en alguna temática. Sí, claro que sí, mira, depende del taller. Por eso es importante cuando llaman que la persona más o menos exponga qué es los síntomas que está presentando, para que las personas sean capaces de canalizarlos. El taller primero, que nosotros le llamamos de contención, el taller que recibe a la mayoría de la gente, es el taller de duelo. También se le llama sanando las heridas de la vida. Muchas personas dicen, es que yo tengo que tener una pérdida grande. No, hermano, has tenido una herida en tu vida, alguien te ha fallado, te ha pasado algo, bienvenido. A las personas que nos estén escuchando, que nunca les haya pasado nada, que hayan sido una felicidad desde que nacieron hasta ahorita, pues yo los felicito, qué bendecidos están. Todos los demás, por favor, los esperamos por aquí o por allá en los talleres, ¿verdad? Luego hay otros talleres, se llama Sanando las 8 etapas de la vida, ¿verdad? Ahí se revisan las 8 de Erik Erikson. Hay talleres, por ejemplo, de liberación interior, hay talleres de abuso, hay el famoso taller Jesús Libera o Quiero Ser Libre, que trata la codependencia. Hay una serie de talleres y el mismo nombre del taller más o menos te dice qué es lo que trata. Y por supuesto que sí se tratan esos temas adentro, pues a lo más a fondo que podemos llegar sin ser psicólogo, ¿verdad? Sin llegar a dar terapia, porque no somos terapeutas, hay que recalcar ese punto. Y se nos decía incluso cuando estábamos tomando el diplomado de tanatología, ustedes no terapean a nadie, ustedes no van a ser terapeutas, para eso hay profesionales, y estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Llegamos solamente hasta donde debemos y podemos llegar, y más adelante se pueden ahondar los temas. Precisamente para eso hay
profesionales, ¿verdad? Pero sí, la respuesta es sí, hay temas específicos que se van viendo en cada taller. Y sobre todo la estructura de cada taller se inicia con una oración, la lectura de un salmo, en algunos talleres no en todos, ¿verdad? Se inicia con la oración y se ve un tema en específico, una dinámica también, pues lo llamamos así para aterrizar lo que es el tema, para que en la dinámica las personas pues se permitan, ¿verdad? También y Dios ahí obre la sanación. Después de eso cerramos con una oración también final y pues una alabanza. Esa es la estructura de los talleres. De una sesión, de 2 horas. Okay. Y es que es como dices, Eduardo, hablaba con una conocida, y entonces, no sé, ella es como muy reservada con las amistades, y en unas pláticas de confianza raras que se abrió, me decía, no, es que cuando yo estaba en la secundaria tenía una amiga y que así, que, o sea, que me traicionó, entonces ella es muy reservada, entonces en la secundaria ya es una persona pues ya mayor, ¿verdad? Hace más de ya 50. Pasaron un par de años, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo que? Tiene 86 años. Pero no, ¿Es amiga tuya de la cena? joven. De la guardería. De la guardería. Pero dices, ¿cómo esas pequeñas hacen que cambie toda tu personalidad y cómo defina todas tus relaciones siguientes? Entonces que ya, o sea, perdiste ahora sí que la esperanza en el ser humano y que no existe la amistad, de que todo el mundo traiciona. Y entonces, claro que eso va a traer tristeza y soledad a tu vida. Entonces, no es así como la gran tragedia que dice, híjole, no, así como, claro que las hay, ¿verdad? Y que dices, qué mejor que la acudan, pero a veces no nos sucedió algo tan grande, pero sin embargo sí hay sucesos en nuestra vida que marcaron nuestra personalidad y nuestras decisiones. No sé, ahí como que casos que ustedes pueden compartir. Y ahorita me recuerda, por ejemplo, el caso de la señora que nos habló ahorita, ¿no? O sea, ella no sabe cuál es la situación con su hija, y a lo mejor la hija tampoco sabe cuál es la situación con su mamá, y sin embargo pudo haber sido algo tan sencillo, ¿no? Que en alguna vez, por ejemplo, hay muchos niños en esa etapa entre los 0 y 7 años que su mamá se fue y lo dejó con su abuelita, lo dejó por ahí, y le causó una herida tremenda el hecho de sentirse abandonado por su mamá, ¿no? Aunque después la mamá regresa por él. Sin embargo, ya tiene esa herida ahí guardada, ¿no? Hace ese introyecto, ¿no? De que mi mamá me va a abandonar y todo el mundo me va a abandonar. Y le guarda rencor y sigue creciendo a lo mejor porque mamá regresó. A lo mejor mamá se fue con las amigas o qué sé yo. Y entonces mamá regresa, pero de todos modos ella se queda con ese dolor, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Y bueno, ninguno de los dos sabe. Ahorita el libro que mencionaba Eduardo, ¿no? O sea, hasta en el seno materno, ¿no? O sea, decir, como ahorita que hacía la referencia de que era madre soltera, pues todas las emociones que le transmiten a su bebé. Entonces, como desde ahí, yo me impresionaba mucho cuando tomé ese taller, o sea, como desde el seno materno podemos traer como este daño emocional. Porque sí, ¿verdad? Dependiendo en la situación en la que hemos sido concebidos y finalmente donde se desarrolla el embarazo de nuestra mamá, es a veces hasta nuestra personalidad, porque a lo mejor pues esa angustia de ser madre soltera, ¿no? O a lo mejor hasta de ocultar por un tiempo, es una carga emocional que va directamente, pues, que comparten el bebé y la mamá. Entonces sí, cómo es explorar toda nuestra vida desde que estamos en el seno materno. Fíjate que me acuerdo de un caso que atendí hace muchos años. Tomé un diplomado sobre autismo y entonces me hablaron para un caso que era de autismo, y utilizando todas las técnicas que yo tenía, no podía resolver esa situación, ¿no? Y entonces me fijé en algo en especial. Los niños con este síndrome de autismo no emiten emociones, pero cada vez que yo llegaba el niño me abrazaba, ¿no? Entonces dije, no, este niño no es autista, no es autista, vamos por otro lado. Pero ya tenía un chorro de sesiones, yo dije, ¿qué está pasando con este niño, no? Vámonos por otra situación. Y entonces ya indagando un poco en la historia del niño y de sus papás, la mamá me cuenta que ella lo quiso abortar en algún momento, ¿no? En los primeros años de gestación o por ahí. El caso es que ella lo rechazó. Y luego después, cuando intentó abortarlo y pues, finalmente no pudo, y entonces decidió, pues sí lo tengo, ¿no? Y el niño nace y le dan todo el amor, ambos, papá y mamá le dan todo el amor al niño. Sin embargo, yo dije, de repente se me ocurre, ¿no? Hacer una especie de terapia de perdón entre el niño y los papás. Y el niño empieza a hablar, porque no hablaba. Y dije, cañón, o sea, ahí fue donde a mí me cae
el 20 de que a veces, aún en el vientre de nuestra mamá, tenemos esos resentimientos. Porque yo decía, pues, si todavía la cuestión cognitiva no está totalmente madura, ¿cómo es que el niño guarda rencor? ¿O cómo se acuerda de que su mamá lo rechazó si estaba en el vientre de su mamá? Y sin embargo se da el caso, ¿no? Finalmente, bueno, tuvo un final feliz, ¿verdad? No era niño autista y nada más tenía mucho rencor contra su mamá porque lo quiso abortar, ¿no? Entonces, caramba. Son cosillas así que de repente no sabes y que pueden salir en este tipo de talleres. Definitivamente. En este tipo de talleres salen, ¿no? Ujú. Y sí lo puedes sanar, o sea, no necesitas, ahí en ese sentido, no necesitas de la psicología para eso, sino en este tipo de talleres de sanación lo puedes sanar y lo puedes venir a la luz. Decía Sigmund Freud, ¿verdad? Que cuando hacemos consciente lo inconsciente, deja de tener un efecto en mí. Entonces, Sí, aquí sale, ¿no? es muy importante lo que dices, porque iba yo a mencionar antes de que tuvieras este espacio, que uno de los peores enemigos de la sanación interior es precisamente la inconsciencia. Hay tanta gente que anda por ahí diciendo, todo está perfecto, no está nada mal, y luego voltean a ver su cara, y su cara es como una U invertida, ¿no? O sea, como una sonrisa al revés, y luego pues no se dan cuenta y piensan que todo está normal, y no se acuerdan del momento en que aquello cambió. Entonces, al traer a la conciencia las cosas es capaz, y quiero que sepan que, como dice Juan Jesús, ha pasado muchísimas veces en los talleres que las personas vienen y dicen, yo vengo por tal duelo, y resulta que a la hora de la hora salen otros, y eso es porque ahí adentro hacemos una introspección, y entonces empiezan a salir cosas, y nosotros siempre decimos que cuando las heridas salen a la superficie es porque están listas para ser sanadas. Sí, y también en los talleres nos ha tocado, ¿verdad? Personas que van acompañando a otra persona, la llevan o la invitan al taller y escuchan de qué se trata el taller, ¿verdad? Y se va desarrollando, conforme se va desarrollando, e identifica a esta persona también que ella algo pasó, esas personas algo sucedió en su vida, en alguna etapa en específico que requiere ser sanada, ¿verdad? Y también personas que dicen, yo vengo aquí, por ejemplo, por una situación de divorcio que estoy viviendo, y a la hora de que se va desarrollando el taller, conforme se va desarrollando las sesiones, identifican otros duelos, otras heridas que se causaron en determinadas etapas en su vida, y pues todo eso ya está listo para ser sanado, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito que las personas pues se dan permiso de ir a los talleres, y pues ahí Dios obra grandes cosas también. Bueno, pues está bien interesante. Realmente, Leo, aquí quisiéramos seguir platicando sobre eso. Vamos a un corte y regresamos en su programa favorito, Oscar. ¡Danos, loco, señor! No. ¿Cómo se llama?